Hola, soy Nico y a continuación voy a ver un vídeo cortito sobre el héroe en la novela, realizado por Rubén Cintado, María Rueda, Saúl Castillo y Nicolás Montero. Espero que os guste. Bueno, yo voy a explicar cuál es la figura del héroe en la literatura y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. La figura del héroe es un personaje que ha ido avanzando en la narrativa literaria desde los primeros registros escritos de la humanidad. Desde los tiempos antiguos, el héroe ha sido representado como un ser superior, dotado de habilidades excepcionales y, en muchas ocasiones, con un propósito predestinado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el héroe ha experimentado una evolución significativa, particularmente en la literatura moderna. Empezamos con el primer héroe, el héroe clásico. El héroe clásico es alguien cuya grandeza está predestinada. Estos héroes son modelos a seguir para la sociedad y representan los valores de sus respectivas culturas. La valentía, la lealtad y el honor son sus características distintivas, y su éxito está determinado o por el favor divino o porque ese era su destino. En la antigüedad, las epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio presentan a héroes grandiosos, casi divinos, cuyos actos son una extensión de su nobleza innata. Continuamos con la transición medieval. Con la llegada de la Edad Media, la figura del héroe se transforma de un ser mitológico a uno más humano, pero aún así excepcional. La literatura medieval europea era influenciada por el cristianismo. Incorpora la figura del caballero como una extensión del héroe clásico. Los héroes medievales como el rey Arturo, Lancelot o el Cid Campeador no solo luchan batallas físicas, sino también batallas morales. En muchos casos, su heroísmo no solo se mide por sus acciones bélicas, sino también por su devoción religiosa. El Renacimiento y el Barroco nos trae el héroe trágico. Con la llegada del Renacimiento y el Barroco, la figura del héroe comienza a experimentar un cambio muy significativo. Obras como Hamlet de Shakespeare o Fausto de Goethe introducen una complejidad psicológica en los héroes que antes no existía. En esta etapa, el héroe ya no es necesariamente un modelo a seguir, sino un espejo en el que la sociedad refleja sus propias contradicciones, sus debilidades y sus ambiciones. Seguimos con el héroe romántico, que tiene rebeldía y sufrimiento. Con el romanticismo, en los siglos XVIII y XIX, la figura del héroe se convierte en un individuo en conflicto con la sociedad. El héroe romántico es melancólico y apasionado, capaz de alcanzar grandes alturas emocionales, pero también de hundirse en profundidades de desesperación. A diferencia de los héroes anteriores, su lucha no es externa, sino interna. Y por último, está el antihéroe en la literatura moderna, que sufre una gran crisis de identidad. En el siglo XX, la figura del héroe cambia radicalmente. La modernidad con su guerra devastadora, el auge de la industrialización y el desencanto con las ideas tradicionales genera su profunda crisis en la noción del héroe. En este contexto surge el antihéroe, que, lejos de encarnar los ideales de la grandeza, representa la imperfección y la vulnerabilidad humana. Con esto traen héroes cotidianos como pueden ser Nelson Mandela o Martin Luther King. Bueno, pues yo soy María y voy a explicar los elementos poéticos de la épica medieval. La épica medieval es un género literario que narra las hazañas de héroes extraordinarios, cuyas vidas están marcadas por grandes aventuras, batallas y desafíos. Los protagonistas de estas historias son personajes ideales que suelen ser nobles, valientes y con una gran fuerza, enfrentándose a enemigos y situaciones que van más allá de lo humano. Estos no son solo héroes que luchan por su victoria, sino también por demostrar valores como el honor, la lealtad y la justicia, que son fundamentales en la sociedad medieval. Uno de los elementos característicos más de la épica medieval es el uso de fórmulas repetitivas con una estructura poética fija.
Los relatos eran transmitidos de forma oral y realizados por juglares y poetas, por lo que utilizar frases que se repetían a lo largo de la narración ayudaba a recitadores a recordar los textos. Estas fórmulas también aportaban ritmo y musicalidad a los poemas. Además, los versos eran largos y regulares, lo que favorecía su memorización y recitación. La muerte heroica es otro tema central en la épica medieval. Los héroes a menudo mueren en combate o haciendo algún sacrificio por una causa noble. La muerte no es vista como un final triste, sino como un acto de gloria, porque es un sacrificio que representa la defensa del honor y los valores más altos. Después de la muerte del héroe, suele haber un elemento colectivo por parte de los compañeros o seguidores, lo que resalta su importancia y el impacto del sacrificio. La naturaleza también juega un papel importante en esta historia, ya que se utiliza como reflejo de las emociones del héroe y de los acontecimientos. Tormentas, valles o montañas pueden simbolizar los sentimientos de lucha, soledad o triunfo que experimenta el protagonista. En conjunto, la épica medieval no solo cuenta relatos de guerra, sino que transmite lecciones de valentía, honor y sacrificio, utilizando una estructura poética que facilita su transmisión y su preservación. Saúl y voy a hacer un resumen sobre el Cid y su legado. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, fue un caballero y líder militar castellano que destacó durante la Reconquista por su valentía, inteligencia y sentido del honor. Luchó tanto al servicio de los reyes cristianos como los musulmanes, ganándose el respeto de ambos. Su conquista en Valencia en 1024 consolidó su fama como un guerrero justo y tolerante. En su vida inspiró El Cantar de mi Cid, el poema épico más importante de la literatura española medieval, y la obra narra su destierro, su batalla y la recuperación de su honor, reflejando los valores de la época como puede ser la lealtad, el honor, la justicia y la fe. El título Mío Cid combina el castellano mío, mi, con el árabe sidi, señor, mostrando el respeto y la admiración que despertaba tanto entre cristianos como entre los musulmanes. En la crónica árabe, el Cid es visto como un enemigo valiente y honorable, respetado por su comportamiento justo y habilidad militar. En sus tiempos, Burgos, su ciudad natal, era una capital muy importante del Reino de Castilla, rodeada de murallas, con gran actividad comercial y religiosa, y también el paso obligado en el Camino de Santiago. El Cantar de mi Cid se divide en tres partes: el destierro y la deshonra, la victoria y la recuperación del honor, y por último el reconocimiento final por parte del rey. Después, a lo largo del poema se saltan valores como la honra, la lealtad y la valentía, que hicieron del Cid un símbolo del ideal caballeresco y del espíritu castellano. También su figura trascendió a la historia y a la literatura, convirtiéndose en un modelo de héroe nacional y en un emblema de la lucha por la justicia, el honor y la unidad. Hola, soy Nico y hoy os voy a presentar la pervivencia del héroe en los romances. Cómo su figura sigue y estaba presente, viva dentro de estas composiciones tradicionales. Para empezar, su origen lo tienen los cantares de gesta, que eran unos largos poemas que narraban la hazaña de grandes héroes medievales, como el Cantar de mi Cid, por ejemplo, que ya se ha mencionado antes en el trabajo, y con el paso del tiempo estas historias fueron fragmentando y adaptándose para ser transmitidas oralmente durante el tiempo, y así nacieron los romances, que eran versiones más cortas y musicales, pensadas para un público más amplio. Y aunque eran más breves, la figura del héroe no desapareció, sino que cambió. Mantuvo sus rasgos clásicos, el valor, el honor y el espíritu caballeresco. También se volvió más humano. En lugar de ser un guerrero perfecto e invencible, ahora vemos con emociones, dudas, conflictos personales. Además, su motivación cambia, ya no lucha por fama, gloria o dinero, sino también por amor, lealtad o justicia. En otras palabras, se acerca más a la gente común y socializa más con nosotros. La evolución se puede ver en, por ejemplo, los romances del mío Cid, que aparece un héroe noble y justo, pero también preocupado por su familia y porque piensa que ven la gente. Y luego están los romances fronterizos,
que mueve un ambiente de tensión entre cristianos y musulmanes, defendiendo la honra de la patria. Y luego están los novelescos, que pueden ser anónimos o idealizados y mantienen un coraje y dignidad propio. En definitiva, la pervivencia del héroe es como la literatura. Es capaz de transformar los modelos antiguos y adaptarlos a las nuevas formas para nuevos públicos. Y el héroe épico que se vuelve como más cercano, humano, al del día a día. Y pues gracias. Esto es todo mi trabajo.